En las colinas de Ensenada, entre susurros del mar y el canto de las olas, se erguía una antigua casa de adobe que había sido testigo de generaciones. Era el refugio de la abuela de mi papá, un lugar que guardaba no solo memorias, sino también secretos oscuros. Cada vez que mi familia decidía visitarla, el ambiente se tornaba pesado, como si el aire estuviera impregnado de historias no contadas. La casa, con sus paredes desgastadas y techos altos, había visto días mejores. A pesar del aspecto deteriorado, había un encanto que atraía a quienes la visitaban. Sin embargo, lo que siempre inquietaba a los nuevos visitantes eran las advertencias de los más ancianos sobre el sótano, un lugar donde la abuela solía guardar sus viejos tesoros y recuerdos. Se decía que había algo en ese lugar que no pertenecía a este mundo. Una noche, durante una de esas visitas familiares, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia caía con furia, nos reunimos en la sala para contar historias. Las llamas de la chimenea danzaban y el ambiente se tornaba acogedor, pero algo en el aire era diferente. Una ráfaga de viento helado recorrió la sala y un silencio pesado cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando la abuela decidió compartir la leyenda. En este lugar, comenzó, su voz temblorosa, se dice que los espíritus de nuestros antepasados regresan. He visto a tu tatarabuela caminar por el sótano y he escuchado susurros que me llaman por mi nombre. A medida que narraba, sus ojos se perdieron en el vacío, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Intrigado, le pedí que me contara más sobre el sótano. No vayas allí después de la caída del sol, advirtió. Se dice que los que desobedecen jamás regresan. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Después de que todos se fueron a la cama, decidí explorar. Con una linterna en mano, descendí las escaleras que llevaban al sótano. El aire se volvió más frío con cada paso que daba, y el silencio era abrumador. Al llegar abajo, la luz de la linterna iluminó antiguos muebles cubiertos de polvo y cajas olvidadas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el rincón más oscuro, donde parecía haber un espejo viejo, cubierto de telarañas. Al acercarme, vi que mi reflejo se distorsionaba. De repente, sintonicé un susurro bajo, casi inaudible. «Ve», decía, «ve». Mi corazón se detuvo mientras miraba fijamente aquel espejo, y por un momento, creí ver una figura detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando en la oscuridad. Un frío intenso me recorrió la espalda, y la inquietud me hizo correr de vuelta a las escaleras. Subí sin mirar atrás, ansioso por salir del sótano y de sus sombras. Esa noche no dormí. El recuerdo de lo que vi y sentí me acompañó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, conté a la abuela lo que había experimentado. Su rostro se tornó serio. «Te lo advertí», dijo. «Los espíritus de esta casa son curiosos, pero no todos son benignos». Desde aquel día, nunca volví a acercarme al sótano. La casa se convirtió en un lugar de respeto y admiración, donde lo paranormal coexistía con lo cotidiano. Años después, todavía recuerdo aquella noche aterradora, y aunque mis visitas a la casa de Ensenada se hicieron más infrecuentes, la historia de la abuela y los secretos del sótano siempre permanecerán grabados en mi memoria. Lo que sucedió allí no era solo una leyenda, era una advertencia a los curiosos. A veces, es mejor dejar ciertos misterios sin resolver. Esa noche, no conseguí dormir. Los ecos de aquel sótano retumbaban en mi mente, y los susurros parecían seguirme por toda la casa. A la mañana siguiente, decidí no hablar del tema con el resto de la familia, pero mi mente continuó atormentándome. A medida que las horas pasaron, decidí tomar un paseo por el jardín, buscando claridad en medio de la confusión. Sin embargo, aquel lugar encantador también guardaba un aire extraño. Las flores lucían vivas, pero había una sombra que parecía pesar sobre ellas, un recordatorio de lo que acechaba bajo la casa. A mitad de la tarde, mientras exploraba los rincones del jardín, descubrí una pequeña lápida en una esquina cubierta de hiedra. Era vieja, casi indescifrable. Me agaché para limpiarla y al hacerlo, una sensación helada recorrió mi espalda. Allí, entre las viñas y ramas, pude leer el nombre de mi tatarabuela.
Era un nombre que había escuchado muchas veces en historias familiares, pero ahora parecía resonar en mi corazón con una mezcla de tristeza y conexión. Bajo la lápida, encontré un pequeño medallón desgastado que recogí con curiosidad. Volví a la casa y cuando la abuela me vio, sus ojos se iluminaron. Ese medallón pertenece a tu tatarabuela. La historia dice que quienes lo llevan pueden escuchar los ecos del pasado. Sin pensarlo, lo guardé en mi bolsillo. Aquel objeto, a pesar de su antigüedad, me parecía un vínculo al mundo que había habitado antes. Esa noche, decidí comprobar si el medallón realmente poseía magia. Al anochecer, subí al sótano con la linterna y el medallón en la mano. Una vez más, el frío se apoderó de mí, y mientras tocaba la superficie fría del espejo, un cosquilleo me recorrió la piel. Cerré los ojos sosteniendo el medallón firmemente, y de repente, la atmósfera cambió. Las sombras comenzaron a moverse, y esta vez no eran solo visiones, sino sonidos que resonaban como un eco distante. Escuché risas, llantos y susurros que parecían provenir de otro tiempo. Abrí los ojos y vi la figura de una mujer fluyendo entre las sombras. Su esencia parecía familiar. Era ella, mi tatarabuela. La figura me miró con ojos llenos de amor y tristeza. «He estado esperando para contarte un secreto», dijo, su voz suave como la brisa. «Esta casa es un refugio, un puente entre nuestra familia y las que vendrán. Los espíritus no solo buscan descanso, anhelan ser recordados y tú tienes la oportunidad de preservar nuestra historia». Su figura se acercó un poco más y me sentí abrumado. «La memoria de nuestra familia está atada aquí», continuó. «No temas explorar, pero debe hacerse con respeto. Si te entregas a la curiosidad, nunca olvides la importancia de la conexión». Una oleada de entendimiento me invadió. Comprendí que no solo era un espectro atrapado, era parte de mí, de mi historia. Justo antes de que desapareciera, me dejó una advertencia. Los que no comprenden lo que ven pueden sufrir. No todos en el sótano buscan sanar. Desperté abruptamente, de vuelta en el sótano, el medallón aún en mis manos. El corazón me latía con fuerza y las palabras de mi tatarabuela resonaban en mi mente. Me levanté decidido a no buscar solo respuestas, sino también a proteger la memoria de aquellos que habían estado allí antes. A la mañana siguiente, conté a la abuela lo que había experimentado. Ella sonrió, pero había una tristeza en su mirada. «Sabía que llegarías a comprender», dijo. «Nuestra historia no solo es un legado, es una carga y a veces una bendición. Debemos ser guardianes de la memoria, pero también de la paz». Los días siguientes fueron diferentes. Con el medallón en mi bolsillo, comencé a investigar más sobre mi familia y sus historias. Había tanto que aprender y recordar, cada rincón. Luego me senté en el sillón de la sala. Pero la abuela me reveló otra cosa más sobre mi tatarabuela. La abuela me reveló que mi tatarabuela era medium, y que quizás esa era la razón. Porque espantaban en la casa de Ensenada, que ahora le pertenece a mi tía, la hermana de mi madre. Pero hasta este día dicen que la han visto reambular por toda la casa. Ahora, presta muy bien atención. Aquí tengo unas psicofonias que capté de la voz de mi tatarabuela. Atentos. Abuela se encuentra aquí.